Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hacía mucho tiempo que quería hablarles de probablemente el conflicto más olvidado de la historia contemporánea de España, la Guerra de Sidi Ifni. Unos acontecimientos que tuvieron lugar entre noviembre de 1957 y mediados de 1958, en la que muchos españoles se vieron en una situación muy comprometida y que solventaron con la mayor eficacia posible, teniendo en cuenta los medios de los que disponían. Para hablarnos de esta guerra, hoy me voy a acompañar de Ignacio Sarmiento. Él es coronel en la reserva del arma de artillería y es el productor, el realizador, el presentador y el director del canal de YouTube La Mecedora, que básicamente trata de episodios bélicos de la historia de España, curiosidades, batallas, y uno de los conflictos en los que más ha profundizado es precisamente en la Guerra de Ifni. Durante aproximadamente 2 horas iremos hablando de cómo se desarrolla el conflicto. Tienen ustedes que tener en cuenta que los primeros 30 o 40 minutos son de contexto histórico, de contexto geopolítico, de cuál era la situación en ese momento, no solamente en España, sino en toda Europa, pero que creo que es muy importante para poder comprender qué es lo que va a suceder después. De modo que, desde mi punto de vista y desde mi consejo, vamos a escuchar a Ignacio Sarmiento porque conoce muy bien y todo el detalle de lo que sucedió en Sidi Ifni. Les debo confesar también que, por mi propia experiencia profesional y personal, también es un conflicto que conozco bastante en profundidad, pero dejemos que sea él el que lleve el peso del relato. Así que, sin más preámbulos, vamos a abrir la nevera para presentar a Ignacio Sarmiento. Hoy, además, es un día que a mí me apetecía mucho porque vamos a hablar de un conflicto, primero, de una gran complejidad en su entendimiento, porque es uno de las guerras más olvidadas de toda la historia de España, porque podemos llamarle guerra con mayúsculas, a pesar de que no había dos estados contendientes, pero sí que había un estado detrás de los rebeldes del Frente de Liberación Nacional marroquí. Bien, pues Ignacio, encantado de que estés aquí en nuestro canal y de que puedas contarnos y que podamos hacer este programa sobre la guerra de Sidi Ifni. Pues Joaquín, para mí es un verdadero placer poder estar en tu canal, porque tengo que decir que desde el minuto 1 del canal de La Mecedora, el referente fue tu canal. Así que no hay mayor honor que poder estar hoy aquí departiendo un poquito contigo sobre efectivamente la guerra de Ifni, que es la gran desconocida por todos. Claro, hoy van a escuchar la guerra de Ifni contada por un militar, por tanto los aspectos técnicos, los detalles no van a ser genéricos, sino que podremos profundizar. Pero antes de empezar en ello, yo creo que es importante contextualizar. Entonces, ¿qué es Sidi Ifni y por qué un territorio que estaba dentro de la zona francesa del protectorado, porque realmente está alejado de cualquier territorio español, estaba bajo influencia hispana, ¿no? Bajo influencia española? Pues efectivamente, la presencia española en la costa occidental africana se remonta ya a la segunda mitad del siglo XV, cuando en 1476, pues en tiempos de los Reyes Católicos, don Diego García de Herrera, señor de las Canarias, pues había extendido su señorío a Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera. Bueno, y total, hace una expedición y funda a Santa Cruz del Mar Pequeña, una pequeña torre de apoyo en algún lugar en la costa oeste africana, frente a las Islas Canarias, en una expedición que, bueno, partiendo de Lanzarote, pues llegó hasta esa zona. Realmente esa torre permanecería en manos españolas hasta 1524, porque ya se abandonó, porque los ataques permanentes de los bereberes, pues al final obligaron a abandonarla, ¿no? A lo largo de muchos siglos se realizarían nuevos intentos para su ocupación, pero realmente no fructificaron, ¿no?
¿no? Ese es el inicio de lo que es Ifni. Luego, tras la victoria española en la guerra de África en 1860, mediante el Tratado de Paz y Amistad de Tetuán, pues ya se legitima de alguna forma la soberanía española sobre esa zona, y entonces en el tratado se concedía junto a Santa Cruz de Mar Pequeña, se decía, un terreno suficiente para la formación de un establecimiento de pesquería, hablaba el tratado, ¿no? Y entonces, bueno, como el que España había tenido en aquella zona, cuando tenía la torre, ¿no? Bueno, durante diferentes años se constituyeron comisiones para determinar exactamente el lugar donde estaba, porque no se encontraba la torre, ¿no? Y entonces, bueno, al final hubo que llegar, fíjate, hasta 1912, cuando ya con el convenio hispano-francés, pues en el que se monta el protectorado español, el protectorado francés, etcétera. Bueno, cuando ya se determina y se llega a la conclusión que Santa Cruz de Mar Pequeña estuvo en la desembocadura del río Ifni, pero erróneamente, porque posteriormente se ha demostrado que la torre real inicial pues se encontraba previsiblemente más al sur, en la zona de Cabo Yubi, cerca de Tarfaya. Pero bueno, sea como fuere, ese punto del Tratado de Tetuán, del Tratado de 1912, pues era el germen de la capital de Ifni, que era Sidi Ifni. ¿Dónde está Sidi Ifni? Pues está a unos... bueno, es una franja costera de unos 70 kilómetros más o menos, con una profundidad hacia el interior de unos 25, o sea que es una zona relativamente pequeña, y que hace un semicírculo, con lo cual situado a unos 100, está al sur de Marruecos, de lo que es, bueno, de lo que era entonces Marruecos, a 163 kilómetros por la carretera al sur de Agadir, a unos 500 kilómetros más o menos al norte del Aaiún, para que nos situemos, que yo creo que el Aaiún nos suena a todos, o sea, está al norte del Aaiún, y a unos 300 kilómetros, a unas 170 millas náuticas de la isla de Lanzarote. Esa es la situación de Ifni. Como digo siempre, y eso siempre lo dije en uno de los vídeos, y me gusta decirlo porque yo creo que tenemos el concepto de Ifni, de ese trocito que veíamos en los mapas nuestros de la infancia, ahí en un trocito que pintaban, y realmente no sabíamos situarlo, ¿no? En nuestra juventud, allá por los años 60, decíamos, ¿esto dónde está, no? Bueno, pues ese trocito que pintaban en los mapas, ese es Ifni. Claro, en realidad el poder geopolítico, el poder geoestratégico de Ifni realmente obedecía más a un tema comercial, ¿no? Al banco pesquero sahariano, que es tan rico, y las Islas Canarias, sobre todo a partir de 1898, de la pérdida de Cuba y Filipinas y de Puerto Rico y la isla de Guam. Canarias servía de pivotaje para todos los buques que iban hacia Cuba, o para muchos de los buques que iban hacia Cuba. Claro, las islas, que hoy las vemos como un centro turístico de máxima importancia, en ese momento empezó a sufrir una depresión económica bastante grave, ¿no? Luego, esto servía para sostener un tanto la economía canaria, y además servía también para tener, como ya has mencionado, un apoyo a las como pesquerías, como lugares para poder detener los buques, ¿no? Los barcos que fondeaban o que faenaban, mejor dicho, en esta zona, ¿no? Entre las Islas Canarias y la costa marroquí. Claro, de hecho se llegó a la conclusión también en los estudios que la torre no estaba en donde se determinó en Sidi Ifni, porque lo que es Sidi Ifni es una zona muy árida, con unas temperaturas altas, y luego son terrenos muy abruptos, incluso la costa ahí es bastante abrupta, y entonces, sin embargo, en la zona de Puerto Cansado, en la zona donde realmente estaba la torre inicialmente, son unas zonas más cerca de las Canarias, más de Lanzarote, en las cuales la zona de pesca, el agua era más tranquila, y efectivamente ahí estaba el banco de pesca
por el cual se montó allí toda la torre, ¿no? Realmente la relación que va a tener toda la costa occidental, todos nuestros territorios con Canarias, va a ser absolutamente permanente. O sea, los canarios van a estar continuamente, tanto en Ifni como en Cabo Yubi, como en el Sáhara, realizando un trabajo económico y en todos los sectores permanente, ¿no? Permanente. De hecho, bueno, ya hablaremos seguro de algún otro día en el Sáhara, pues que vamos a hablar de todos los fosfatos, etcétera, etcétera, y la mayoría eran industriales y comerciantes canarios. Qué importante es esto de 1912 del tratado, además quiero recordar hasta la fecha de memoria, que es el 26 de noviembre de 1912, porque es apenas unos días después del asesinato del presidente del Consejo de Ministros, de José Canalejas. Y qué importante digo la firma de este tratado, porque, y aquí nos tenemos que detener un segundo, la zona de influencia española del protectorado marroquí, que era un protectorado compartido entre España y Francia, a la que España consigue esos territorios porque Inglaterra echó una mano, ¿no? Que valga decirlo, porque en ese momento estaba en una posición de negociación mucho más débil, habida cuenta de que las diferencias eran mucho más notables que las que hay ahora mismo. Bueno, pues hay una parte que sí forma parte del protectorado con un jalifa, que es Cabo Yubi, que es la parte, digamos, justo que hoy sería al norte del paralelo 2940, que es la línea de demarcación del Sáhara Occidental, de lo que nosotros llamábamos Río de Oro, que es la parte del Sáhara. Ahí había una pequeña franja que básicamente servía de zona colchón, eso forma parte del protectorado, también la parte del Rif, la Yebala, que conocen todos ustedes porque hemos hablado muchas veces de los 18 años de guerras hasta la pacificación en 1927, y sin embargo, Sidi Ifni tiene la misma categoría, o lo podemos situar en la misma categoría que el Río de Oro, que sería de soberanía española, y que el Peñón de Vélez de la Gomera, que las Islas Chafarinas, y que todos esos territorios que están en el Tratado de Tetuán, que han mencionado, ¿no? Luego, ¿qué crees tú, a partir de 1927, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que España no había ocupado ni el Sáhara, o sea, ni el Río de Oro, ni Sidi Ifni, porque allí no había nada. La ciudad de Sidi Ifni no existía, no existía el Ayun, todo eso se construyó después, solo había beduinos, solo había tribus bereberes, además en organización tribal, y muchos de ellos, aunque los bereberes no suelen ser nómadas, ya lo saben, suelen estar, se suelen dedicar a la agricultura, pero no había nada, no había ningún tipo de organización que tuviera ni siquiera de gobierno, más allá de los consejos de ancianos y todas estas cosas que eran típicas en las mismas cabilas del norte. Bien, dicho todo eso, para entrar ya en harina, y hablado de 1912, vamos ya a 1934, que es cuando el gobierno de Alejandro Lerroux decide que hay que ocupar Sidi Ifni en 1934. ¿Y por qué? Efectivamente, desde 1912, ya Francia lo que consigue es, bueno, Ifni queda rodeado por todo lo que es el protectorado francés. Entonces, claro, los franceses consiguen ir tomando y hacerse cargo de su protectorado, pero las bandas rebeldes que atacaban a los franceses se refugiaban en nuestro territorio, en Ifni. Y entonces los franceses lo que fuerzan de alguna forma es a las autoridades españolas es a que ocupen de una vez y se hagan cargo del territorio de Ifni. Y entonces ya en 1934 es cuando se ordena ya en tiempos de la Segunda República, la Segunda República designaría al coronel Osvaldo Capaz Montes, que era un experimentado militar africanista, especialista en unidades indígenas, y bueno, con unas grandes habilidades militares, políticas y diplomáticas. Era un crack tratando con los indígenas, ¿no? Y entonces, prácticamente sin un solo disparo, pues se toma toda la zona de Ifni. Hay que decir, y esto tú, bueno, lógicamente, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, ya por anécdota, decir que el coronel Capaz pues, fue asesinado en la matanza de la cárcel Modelo en Madrid al inicio de
la guerra civil, ¿no? Cosas de la guerra, ¿no? Y entonces, efectivamente, el 6 de abril de 1934, el coronel Capaz desembarca en la playa de Ahmed Dog, que es la playa de Sidi Ifni. Y entonces ya pues empieza toda la ocupación española. Los indígenas ven mejor la ocupación de los españoles que los franceses, y entonces lo permiten de buen grado, porque dicen, mejor tener españoles que tener franceses. Y entonces, bueno, la ocupación se hace prácticamente de forma inicialmente pacífica, se mandan tropas, se mandan 3 tabores, concretamente de la Mejala de Gomara, que eran unas tropas indígenas dependientes del Jalifa, bueno, con mandos españoles. Y bueno, a finales de abril de ese año, del 34, ya se había ocupado prácticamente todo el territorio, ¿no? Y comenzaba lo que era la presencia real española en Ifni. La Segunda República rápidamente lo que hace es generar decretos y se crea el gobierno especial para la zona, se creaba la oficina de asuntos indígenas y con diferente, bueno, la Guardia Civil en Ifni, en fin, que se empieza ya a demostrar la ocupación real de los españoles en Ifni. Y una cosa muy importante que será a lo largo de la historia, los escucharemos a lo largo de nuestra historia, será que se crea el batallón de tiradores de Ifni, sobre la base de tropas indígenas, de las primeras que desembarcaron, se crea el batallón de tiradores de Ifni, que será crucial y básico en muchos de nuestros acontecimientos bélicos a lo largo del siglo XX. Sí, porque también participaron en la Guerra Civil Española, que empezó 2 años después de la ocupación. Luego hubo indígenas de los tabores de Ifni que formaron parte de las columnas del Ejército de África, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la Guerra Civil Española. Esto también es importante. Entonces, bueno, pues ya hemos visto cómo se ocupa Sidi Ifni, que fue casi por obligación, porque esto hay que entenderlo muy bien, igual que lo del protectorado, lo de la pacificación del protectorado español, que finalizó en 1927, pero que no fue paralelo al francés, porque el francés en el 34 todavía no había conseguido pacificar todo su protectorado. Esto a veces se olvida y da la impresión de que a los españoles les costó mucho pacificar su zona, pero a los franceses les costó todavía más, y sobre todo en ese área próximo a Sidi Ifni. Bueno, pues nos vamos ya entonces a ver la parte, digamos, geopolítica posterior. Ya saben ustedes que en España hay una guerra civil que finaliza en 1939, seguidamente hay una guerra mundial, una segunda guerra mundial. Yo creo que en esta época no es necesario mencionar nada, ¿no? No, yo creo que damos un salto en el tiempo y nos colocamos efectivamente ya después de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente ya con la creación de la Liga Árabe y la ONU en 1945, pues ya se empieza el impulso del proceso de descolonización de los países africanos, ¿no? Y ese momento es aprovechado por los movimientos independentistas de todos los países, pero el marroquí en ese momento pues va a empezar su impulso, ¿no? España en ese momento se encontraba en la época de la autarquía, del aislamiento internacional, y bueno, para evitar pues, el acoso, por llamarlo de alguna forma, que tenía la ONU con sus listados de territorios a descolonizar y tal, pues lo que hace el régimen de Franco es constituir el África occidental española, que entonces incluía Ifni, la zona de Cabo Yubi, que has comentado antes, que era la parte norte de lo que conocemos por el Sáhara español, y el Sáhara español propiamente dicho, ¿no? Entonces empiezan todos los movimientos independentistas y poco a poco eso se junta con un factor muy importante, que es que entre 1953 y 1956, Alal El Fassi, que era el dirigente del partido Istiklal y líder intelectual del independentismo marroquí, pues empezó a propagar su tesis sobre lo que denominó el Gran Marruecos, ¿no? El Gran Marruecos. Un conjunto de territorios
más allá de lo que históricamente pudieron en algún momento haber estado bajo la autoridad de los sultanes marroquíes. O sea, el Gran Marruecos contemplaba todo, parte de Argelia, Marruecos, el Sáhara español, Ceuta, Melilla, Ifni, Cabo Yubi Y las Islas y Canarias. las Islas Canarias. Y entonces, a partir de ese momento, todos los territorios españoles estarían en el punto de mira de los sultanes alauitas, ¿no? ¿Qué pasa? Que se aceleran las cosas porque el 2 de marzo de 1956 el gobierno francés, que estaba metido en el lío de la independencia argelina, pues concedía la independencia a Marruecos. Y Mohamed V, pues sultán de Marruecos, declaraba extinguido cualquier tratado anterior y asumía de alguna forma ya la teoría reivindicativa del Gran Marruecos, que sería el sueño de, pues, de todos sus sucesores hasta la actualidad. Por eso digo que IFNI también va a estar muy relacionado, y todos los acontecimientos de Sáhara IFNI va a estar muy relacionado con la situación actual, porque no nos podemos olvidar que vienen también de este concepto de Gran Marruecos, etcétera, 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 ¿no? Y a partir de ahí, pues en las posesiones, en los territorios, en la zona española, porque era España, comienzan las manifestaciones para presionar al gobierno español, ¿no? Y el gobierno español, presionado, lo que hace es que el 7 de abril de 1956 firma los tratados del Pardo, en los que ya se reconocía la independencia de Marruecos y entregaba el protectorado norte, lo que has hablado antes de la zona norte que conocemos por la guerra de 1921, ¿no? Que es lo más conocido. Toda esa zona norte, pues es lo que se entrega a Marruecos independiente. No la zona de Cabo Yubi, que como muy bien has dicho antes, se consideraba un colchón para la defensa del Sáhara. Y tampoco, lógicamente, se entrega a IFNI, porque IFNI se consideraba que no estaba dentro del protectorado. Vamos, no es que se consideraba, es que no estaba dentro del protectorado. Entonces no se entrega ni IFNI ni el Cabo Yubi, ¿no? Ese es el contexto más o menos inicial. A partir de ahí, pues surge el llamado Ejército de Liberación Marroquí, el Jeit Tahrir, apoyado por las Fuerzas Armadas marroquíes, que ya habían sido declarados independientes, tanto por Francia como por España, y pasaba a la acción contra los intereses, en este caso ya españoles. Ese es el concepto inicial antes del inicio de la Guerra de Ifni. Claro, y España, como bien has mencionado, en los años 40, la segunda parte de la década de los 40, cuando son derrotadas Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial, queda aislada, aislada internacionalmente. Afortunadamente para el régimen español en esos momentos se generan dos bloques, se empieza la Guerra Fría y Franco es salvado por la geopolítica y por la Guerra Fría hasta que en 1953 se firman los Acuerdos de Madrid. Para que nos hagamos una idea, el ejército español hasta 1953 era los remanentes de la guerra civil en cuanto a material, un material totalmente disperso, de miles y diferentes tipos de procedencias. Cuando digo miles estoy exagerando, por supuesto, pero de todo lo que se puedan imaginar. Tenía armamento soviético, italiano, alemán, español, propiamente dicho, con unas tropas que tenían bastantes problemas en su formación. Estábamos hablando de un ejército básicamente de reemplazo, con la excepción de las unidades de la Legión, que eran voluntarios, por supuesto, las tropas todavía que había en África y los paracaidistas, que es quizás la unidad en ese momento peninsular que podemos situar como semiprofesionales, ¿no? Y luego hay un informe de la CIA del año 47 de 100 páginas que habla del ejército español cuando empieza el primer acercamiento norteamericano a España y es demoledor. O sea, y es demoledor porque además refleja perfectamente cuál era la situación. La situación logísticamente no había munición, era todo como decía Javier Cardona, el gigante con pies de barro, ¿no? Realmente era un ejército muy grande en cuanto al número de personal, pero completamente desequipado. Bien,
Esto es importante porque Estados Unidos, a partir de los acuerdos de Madrid de 1953, envía muchísima ayuda militar, previo pago de su importe, que había que pagarla, tanto la ayuda como el mantenimiento. Era ayuda de segunda mano, pero ya estamos hablando de armamento moderno, los carros de combate M41, piezas de artillería modernas, había armamento ligero también moderno, pero con la condición, igual que había sucedido con la ayuda militar a Francia, al Reino Unido, etcétera, de que solo se podía utilizar contra el bloque soviético y no en las guerras coloniales, ¿no? Por decirlo de algún modo. Luego, vamos a ver en IFNI, porque esto creo que es importante, cuando veamos el armamento y lo que se emplea en la guerra de Sidi IFNI es todo, todo español, o al menos de lo que podía disponer el ejército español hasta los acuerdos de Madrid, ¿no? Claro. Tenemos que pensar también que los intereses americanos entonces, en aquella época, era, como dices, empezaba bueno, era la época de la Guerra Fría, empezaba la Guerra Fría propiamente dicha, y el objetivo de Estados Unidos era tener en España una base de acción en un momento determinado contra el enemigo soviético, ¿no? Lo que le interesaba a Estados Unidos era dar material, pero precisamente por si era necesario. Primero, el concepto de las bases, de tener unas bases donde poder aterrizar en un momento determinado tanto aviones como barcos. De ahí en 1953 surge las bases americanas en España. Y por otro lado, la ayuda que nos van a proporcionar, como muy bien dices, es de cara a esa necesidad de defensa hipotética ante una situación contra el enemigo soviético. De hecho, inicialmente la defensa de España estaba volcada sobre los Pirineos. Eso lo hemos estudiado todos cuando estudiábamos los ataques del enemigo soviético por los diferentes canales de los Pirineos, ¿no? Y eso lo hemos vivido nosotros. O sea, yo lo he vivido, yo lo he estudiado en los Sí, años sí, sí, 80, sí. que fue cuando estudié en la academia. Pues fíjate, más en aquella época de los años 50, que estaba volcado todo ese esfuerzo. Entonces, efectivamente, los americanos dicen, vale, yo te dejo, pero yo te lo voy a dejar para esto, en cuestión defensiva, porque a mí me interesa, pero no para tus, entre comillas, batallitas coloniales si tienes algún tipo de problema. Eso va a ser básico y fundamental en el desarrollo de la guerra de IGNI, como muy bien dices. Y otro punto que también es importante antes de que nos adentremos en el conflicto como tal, es que igual que el juego con España era de ayuda, etcétera, etcétera, también había un juego con Marruecos porque Claro, estamos en el momento de la descolonización, no solamente de Marruecos, sino de muchísimos estados africanos, y la Unión Soviética trataba de influir sobre ellos para que hubiera regímenes comunistas o socialistas afines a la Unión Soviética y estamos justo en ese periodo de los dos bloques. Luego Estados Unidos hacía ojitos a Marruecos también, ¿no? claro, Por decirlo de claro. alguna manera. De hecho, el bloque soviético se vuelca sobre Argelia. ¿M? Y Efectivamente. entonces, claro, los americanos, y eso va a tener mucha influencia luego también cuando dejamos el Sáhara, la guerra del Sáhara en el 75, etcétera. La presión soviética sobre, bueno, no la presión, sino el apoyo soviético a Argelia va a obligar a los Estados Unidos geopolíticamente a decir, yo necesito aquí un colchón y mi amigo prioritario en esa zona va a ser Marruecos. Y entonces a Marruecos ni me lo toques. Y entonces a partir de ahí nos vamos a ver en una situación comprometida, muy comprometida, porque, bueno, los americanos siempre van a defender sus intereses y a lo mejor no coincidirán con los nuestros. Efectivamente. Además, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Eso es una cosa. Y no pierde guerras, pierde el Bueno, interés. efectivamente, sí. Entonces, ya nos vamos a adentrar, si te parece, Sí. vamos al año 57. Mm, Después de ver, yo creo que hemos hecho un buen contexto, tanto geopolítico, histórico, que es fundamental, porque a veces entramos en harina y la gente nos puede decir qué hacíamos allí, ¿no? sí. ¿Por qué estábamos allí? ¿Cuál era Es lo la primero que razón? te dicen. Por qué no se devolvió este territorio que era insignificante? ¿Cuál era bueno, pues las Islas Canarias, la pesca, la Mm, motivación comercial, la motivación histórica también? El caso es que estábamos allí y, como él bien ha mencionado, como Ignacio bien ha mencionado, nos lo querían arrebatar porque este nacionalismo marroquí
que además absorbió incluso más todavía que el propio rey Mohamed V, su hijo, Ujú. que era entonces un joven príncipe, Hassan II, que después, bueno, pues tantos disgustos, entre comillas, Sí, dio sí, a una España, ¿no? figura, sí. Porque era bastante rebelde. Pero claro, estamos hablando, fíjate, el ministro de Asuntos Exteriores en este momento, claro, Marruecos acababa de nacer como Estado. Y el ministro de Asuntos Exteriores era el Micián. O sea, que creo que era el ministro de Asuntos Exteriores o el ministro de Defensa, no recuerdo, que era un amigo personal de Francisco Sí. Franco porque había sido general del ejército español, ¿no? Claro, y Ujú. muchos tenían una gran relación con España porque habían formado parte de las méjalas, de las tropas regulares indígenas, etcétera, etcétera. ¿Quién podía estar detrás de esta gente? ¿Qué formación militar podía tener? Pues, este grupo de Frente de Liberación, ¿no? Que tenía que estar apoyado, por supuesto, por Marruecos, armamento, munición, etcétera. ¿Qué formación militar tú crees que podían tener estos rebeldes? Bueno, vamos a ver. Eso se demostrará cuando empiecen los primeros combates y las primeras se demostrará que efectivamente tienen una preparación, pero es que además de esa preparación tenían equipo. No eran unos desgarramantas, ¿no? Entre comillas, y sin querer ser peyorativos, ¿no? Luego se verán en determinados combates que efectivamente tenían preparación. Y esa preparación venía a través del ejército marroquí, de las Fuerzas Armadas, de las Reales Fuerzas Armadas marroquíes, ¿no? Lo que pasa es que ellos nunca lo reconocieron. Tanto es así que luego ya veremos que los prisioneros españoles estuvieron durante mucho tiempo bajo el paraguas y prisioneros en Marruecos. O sea, que no podían negar que efectivamente el apoyo directo era de Marruecos, ¿no? ¿Qué sucede en aquella época? Pues que ya a finales del 56 pues aumentaba ya toda la preocupación, comenzaron los refuerzos españoles en la zona porque allí teníamos unas fuerzas limitadas en IFNI, ¿no? Bueno, y entonces ya se mandan un escuadrón de aviones desde Gando, en Las Palmas, a finales del 56, se manda la primera bandera paracaidista, que ya, por eso la brigada paracaidista, como tú bien sabes y como has vivido, pues el referente inicial de todas las acciones y muchos de los héroes de la brigada paracaidista van a nacer precisamente en IFNI, ¿no? Y ese carácter africano de la brigada se va a vivir en los cuarteles, aquellos que estuvisteis destinados a la brigada paracaidista, muy profundamente, ¿no? En todos los lemas de paracaidistas, etcétera, etcétera. Bueno, va la primera bandera paracaidista y luego sería ya relevada por la segunda bandera a principios del 57. A la vez, y relacionado también con lo que me decías de la preparación bueno, lo que se hace, las decisiones que se hacen es que se empieza a europeizar las unidades españolas, sustituyendo a los soldados indígenas por soldados de reemplazo, ¿no? Vamos, que es una rueda que poco a poco va aumentando y, y llega un momento que los dirigentes españoles, los dirigentes políticos, cometen unos errores garrafales. Eso que es que no saben tratar exactamente a la población de IFNI, ¿no? Ponen nuevos impuestos a productos considerados como de primera necesidad, no son tratados adecuadamente. Bueno, y todo eso genera, tanto en IFNI como en el Sáhara, va generando un caldo de cultivo que va a favorecer el levantamiento. Y poco a poco, de hecho, hubo levantamientos, se movilizan a los tiradores de IFNI, se movilizan a la policía territorial. Bueno, tenemos que pensar que en aquel momento, y ya hablando de temas puramente militares, el Ejército de Liberación marroquí ya tenía en aquella época, en principios del 57, 1000 hombres preparados para actuar y repartidos alrededor de toda la zona limítrofe con IFNI. Uno de los cuarteles generales estaba justo en la zona sur
de Ifni, pegadito a un puesto que será muy famoso, que será el puesto de Tilbuin, y vamos, ya estaban permanentemente preparados para actuar en cualquier momento, ¿no? Y bueno, la implicación directa de Marruecos sin lugar a dudas, ¿no? La situación en el 57 ya la situación era muy compleja y durante el verano ya hubo muchos enfrentamientos aislados con las bandas armadas, vamos, que se veía venir que allí se iba a organizar el follón de un momento a otro, ¿no? Y ya en septiembre y octubre de 1957 la tensión ya era total y absolutamente era tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya en cualquier momento se iba a generar la chispa que comenzara la guerra. Ese es el concepto, no sé si más o menos, ¿no? Está perfectamente bien explicado. Además, yo creo que también podemos explicar un poco la topografía, muy brevemente, porque Ifni, aunque parece que es una franja costera, realmente está lleno de cotas, de mogotes, de barrancas, de grandes vaguadas, es prácticamente un terreno casi montañoso, ¿no? De este típico Sí. que la costa de repente se eleva, e incluso en la propia ciudad de Ifni se ve como de la playa ya se empieza a elevar hasta llegar a las primeras cotas que hay alrededor, estar totalmente rodeada de montañas, ¿no? La ciudad. Porque en ese momento, en la ciudad me imagino que vivirían prácticamente todas las familias de los militares que estaban allí destinados, más los funcionarios españoles, la Guardia Civil, etcétera. Y luego en los puestos, porque realmente los puestos estaban en poblados muy pequeños, ¿no? O sea, realmente el único núcleo poblacional importante es la ciudad de Sidi Sí. Ifni. Sí, como bien dices, tenemos el concepto, cuando hablamos de África, enseguida nos viene el concepto del Sáhara, desierto, arena y tal. Ifni era un terreno durísimo, era un terreno, como dices, muy abrupto, con unas pendientes muy grandes, con muy pocas pistas y muy malas. Y entonces la vida se hacía en la capital, en Sidi Ifni, que tampoco era una gran ciudad, que era un pueblo, ¿vale? Ahí había unos 2.700 hombres del ejército y luego repartidos por los puestos había unos 600, ¿vale? Estaban encuadrados en los 3 tabores de tiradores de Ifni, que eran, bueno, para que la gente lo sepa, que estamos hablando de tabores, eran unidades tipo batallón. Luego había un grupo de artillería de montaña, con un material muy viejo, de 105, obsoleto, y había una compañía de transmisiones, había una de zapadores, bueno, había la policía indígena, que era la policía indígena número 1, que era la encargada del orden interior, y bueno, y alguna cosilla más, ¿no? Bueno, a eso había que añadir, como he dicho antes, la bandera, en el primer momento la bandera paracaidista, la Roger de Flor, que luego sería relevada por la segunda bandera, por la Roger de Landia. A mí me gusta describir los puestos como esas películas de Hollywood, ¿no? Que están los héroes rodeados por el enemigo, perdidos. Bueno, nos lleva de alguna forma y nos traslada de alguna forma a 1921, ¿no? A los puestos perdidos por nuestro protectorado, con una pequeña guarnición que tiene que afrontar los diferentes ataques de los rebeldes, ¿no? Y había unos determinados puestos en zonas determinadas. Había puestos en Tabelkut, Mestit, el Ata, que también será muy famoso a nivel de paracaidistas, que lo veremos. Bueno, no vamos a entrar en el desarrollo de todos, pero realmente eran puestos perdidos, ¿vale? Y que estaban en cualquier momento amenazados por la acción de las bandas. La tensión, como decía, crecía, pero los españoles de alguna forma, bueno, ya preveían que algo iba a pasar y el enemigo perdió el factor sorpresa, porque hubo determinados informes
de la inteligencia, también inteligencia francesa, que avisaron a través de un policía indígena, que avisó a su capitán de compañía y tal, que algo iba a pasar, que se estaba ya fraguando algo. Y este es el momento crucial, ya en la madrugada del 23 de noviembre de 1957, todas las líneas telefónicas con los puestos quedaron ya cortadas y, bueno, a través de los pocos medios telegráficos que había, de radio, ya se consiguió saber que algo estaba pasando, ¿no? Como digo, ya antes había tenido esa información de que iba a pasar algo entre el día 22 y el 24 de noviembre. Por lo tanto, bueno, el corte de las líneas telefónicas ya lo que confirmaba es que iban a atacar. Ya se había preparado de alguna forma la defensa de la capital, de Sidi Ifni, con un despliegue defensivo. Luego hablaremos, cuando hablemos de las operaciones, hablaremos efectivamente, como he dicho antes, de las zonas montañosas alrededor de la capital de Ifni, que va a favorecer de alguna forma la defensa, siempre que se adelanten un poco las líneas, porque si no era una ratonera. Y bueno, con los tiradores de Ifni se organizan una defensa exterior, una pequeña defensa exterior. El depósito de armamento y munición de la capital lo va a defender el grupo de artillería e importante, que va a ser muy importante, una sección de la segunda bandera paracaidista. Y luego el orden interior iba a estar a cargo del grupo de policía número 1, que iba a quedar en reserva. El resto de la brigada de la bandera paracaidista pues quedaría en reserva por si era necesario. ¿Qué había pasado también en los puestos del interior antes de que se iniciara el ataque? Bueno, que habían sido reforzados de alguna forma también con fuerzas de tiradores de Ifni de diferente entidad en función de los puestos, ¿no? Y en la madrugada de ese día se escuchan los primeros disparos en Sidi Ifni y la guerra de Ifni acababa de comenzar. Claro, para que nos hagamos una idea, la disposición de los puestos eran bastante numerosos, ¿no? Aunque solamente había 600 hombres, me imagino que habría puestos de entidad sección, muy reducidos, muy pequeños, y otros de entidad compañía o incluso algo más. Pero por ejemplo, quiero recordar que Tiluín tenía 2 secciones, o sea, Sí. no eran puestos que tuvieran un gran despliegue de medios ni de personal. Pues claro, obedecían un poco a los límites territoriales de la zona y Nudos de luego comunicaciones. y los nudos de comunicaciones, sobre todo los cruces de las principales comunicaciones, ¿no? El de Tiuxa y el de Telaza, que Sí, quizás son los más significativos porque son 2 puestos de interior, pero que en sí. realidad protegían las comunicaciones. Estaba Entonces, Tiuxa también, Arbalmesti, o sea, todos esos, como dices, eran nudos de comunicaciones y zonas de paso de una zona a otra. Y es lo que el enemigo va a intentar tomar, lógicamente, inicialmente, ¿no? claro, luego aquí también tenemos que tener en cuenta que estas comunicaciones de las que estamos hablando no eran carreteras asfaltadas, eran caminos de cabras, prácticamente. O sea que sí que se había hecho un esfuerzo de infraestructura después de la ocupación en los años 30, pero todavía ha quedado muy reducido a lo que era la ciudad, porque en realidad la población estaba allí, el resto era prácticamente la nada, ¿no? Mm. Los rebeldes lo primero que querían era conseguir el polvorín de Sidi Ifni, los polvorines, lógicamente, los depósitos de combustible, y pretendían el asesinato masivo de los oficiales que vivían en Sidi Ifni, ¿no? Que era la mayoría. Y entonces, y ocupar también los puestos del interior a cualquier costa, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que, bueno, se inicia el ataque a la capital, pero como habíamos sido informados y estábamos esperando, de alguna forma se respondió de forma adecuada, ¿no? El primer ataque se produce sobre el depósito de municiones de la capital de Sidi Ifni. Creo recordar que en una zona, esto hablo de memoria, creo que se llamaba el Palmeral, me parece, te digo que ahí Bien, bien. creo recordar que sí, donde estaban los artilleros que lo custodiaban junto a una sección paracaidista que lo reforzaba, ¿no? Y consiguieron rechazar el ataque enemigo. Pero,
cayó mortalmente herido el caballero legionario paracaidista José Torres Martínez, que sería la primera baja paracaidista en combate. Y entonces eso es un hito que los componentes de la brigada paracaidista siempre llevarán en su corazón, ¿no? Claro, porque la brigada paracaidista no existía. Existía la agrupación de banderas paracaidistas, Claro, la primera y la segunda, que mandaba el comandante Payás Sierra. eso es. Claro, tengan en cuenta que los oficiales de cierta edad, todos venían de la Guerra Civil, Sí. todos venían muchos de la División Azul, que es el caso, por ejemplo, de el general jefe ¿es de la circunscripción occidental o Sí, sí, creo recordar que era el general Zamayoa, me parece que había el estado en general Zamayoa? la división Zamayoa azul. estuvo en Sí, la Guerra Civil, Cruz Laureado de San Fernando, sí, estuvo también en la División Azul, o sea que sí. eran Creo, hombres, todos ellos, con mucha... quiero recordar, esto hablo de memoria y lo sabrás tú mejor, creo que incluso en el informe de la CIA hablaba precisamente de los oficiales, o sea, que el nivel de los oficiales, el nivel que nosotros consideramos, decía, bueno, el nivel no es malo, ¿no? Porque Ah, los sí, tíos sí, son unos tíos forjados y tal, y son sí, forjados en la guerra y tal, pero claro, luego tienen problemas económicos claro. y luego, El pues ejército efectivamente estaba no muy tienen mal material, pagado también, sí, pero sí, por decir de alguna forma, tienen lo que tienen que tener para combatir y tal, ¿no? Y sí. eso, estaban Sí, muy sí, mucha formados en el experiencia, combate. porque no podemos olvidar, a veces yo he escuchado algún podcast, evidentemente no voy a dar el origen, sobre la guerra de Ifni, y me llama mucha la atención cuando hablan de, era gente sin experiencia, porque la guerra civil española fue una guerra moderna en todos los sentidos, con las mismas características y el equipo, por supuesto en su versión reducida, del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y esto yo creo que hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque ahí estaba lo más granado de los medios soviéticos, lo más granado de los medios italianos y alemanes, y eso se vivió en la Guerra Civil Española. Luego, los oficiales de la Guerra Civil Española, que habían participado en la Guerra Civil Española, tenían experiencia en grandes batallas, en combate abierto, etcétera, etcétera. O Sí, sea que en ese sentido estaba claro que sí que disponían de eso, lo que pasa es que no tenían medios. claro. Y luego la calidad de la tropa, Mm, evidentemente, pues obedecía a una tropa de reemplazo, claro, pasaba poco tiempo en servicio militar, que no tenían medios para poder instruirse adecuadamente, y eso lógicamente se va a entender, ¿no? claro. En un Claro, primer momento, cuando empiezan todos los ataques, em, claro, lo que hay es un miedo total a que se produzca por llamarlo de alguna forma, un nuevo anual, ¿no? Es decir, que salga todo el mundo corriendo, qué tal, bueno, y se genera ahí una tensión muy grande. Los ataques hacen caer los pequeños puestos, Tamucha, Tabelkut, Bifurna, Hamenduch, que eran pequeños puestos de menor entidad. Bueno, pues todos ellos caen y sus soldados combatiendo contra el enemigo y luego muchos de ellos estuvieron prisioneros durante mucho tiempo aguantando auténticas vejaciones. Respecto al resto de posiciones de una entidad un poco mayor, pues que ya nos empiezan a sonar eh, en, por diferentes canales, pues el Zoco del Arba del Mesti, Telata, Tiluín, todos estos van a aguantar un primer tirón, pero claro, de alguna forma va a haber que mandar refuerzos. Pero claro, el problema era que no había refuerzos suficientes para mandar. En Telata concretamente, al sur, Telata está en la parte sur, Telata y Tiluín son dos puestos que están en la parte sur de Ifni. Bueno, Telata estaba rodeado, estaban en una hondonada también, en un cruce de caminos, en una hondonada. Bueno, llegan al combate cuerpo a cuerpo, pero bueno, al final tienen muchos heridos, bueno, necesitan ayuda urgente, médica. En Tiusa también habían conseguido también rechazar, en Tenín. Bueno, el alto mando el general Zamayoa se encontró en una situación profundamente complicada
porque, como digo, no tenía las fuerzas suficientes para mandar a todos los refuerzos necesarios. Y entonces toma una decisión, la primera decisión. Ya estamos, nos tenemos que hacer idea que ya estamos en combate, ya han entrado, ya nos han atacado, han tomado los puestos pequeños y los puestos medianos y más grandes están defendiéndose como pueden, como pueden. Y entonces el general Zamayoa dice, tengo que esperar a que lleguen los refuerzos porque si no, no puedo mandar nada. Menos en el puesto de Telata, que decide, ya que había heridos graves y demás, decide mandar y hacer una salida para ayudarlos. Y entonces, dada esa situación, encarga esa ayuda a una sección de la segunda bandera paracaidista al mando del teniente Ortiz de Zárate. Bueno, estaría reforzada también con un pelotón de ametralladoras, con un equipo de morteros de 50 milímetros, con un equipo de transmisiones, bueno, y 3 camiones de la unidad de automovilismo. Esto es muy interesante porque estamos pensando ahora, el concepto que tenemos actual del ejército es que cada unidad tiene sus vehículos orgánicos, está perfectamente entrenada, está perfectamente organizada, tiene sus... Bueno, allí había una unidad de automovilismo que era la que daba servicio a otras unidades, con unos famosos camiones K, Ford K, con la caja de madera. Yo esto tengo una experiencia que es a raíz de uno de los programas del canal, creo recordar que fue el de Chera, se puso en contacto conmigo un veterano que había conducido uno de estos camiones. Bueno, la experiencia para mí fue de verdad tremenda porque pude hablar con él, me contó auténticas cosas que me dejaron pasmado y fue un placer poder hablar con él porque encima, bueno, nos reconoció el trabajo que hacemos todos los que hablamos un poco de la guerra de Ifni y demás, ¿no? Fue una experiencia sensacional. Bueno, que me lío contando batallitas, batallitas de Ifni. Bueno, pues entonces les encargan socorrer el puesto de Ifni al teniente Ortiz de Zárate y entonces la sección van a ser 56 hombres y tenían 35 kilómetros que les separaban de su objetivo. Como bien has dicho antes, recorriendo un terreno accidentado, peligroso, por una pista absolutamente sinuosa, con fuertes pendientes de tierra, con piedras, donde los enemigos habían tirado piedras, bueno, un auténtico infierno. Y a ese infierno sabían que se iban a enfrentar. Y entonces, consciente de esa dificultad, fue entonces cuando el teniente Ortiz de Zárate pronunció sus famosas palabras que todos conocemos de entraré en Telata o en el cielo, ¿no? Y eso ha sido uno de los lemas característicos de todo paracaidista a lo largo de la historia de la brigada paracaidista, ¿no? Bueno, los primeros kilómetros de ese apoyo se realizaron más o menos sin problema, pero bueno, tras avanzar unos 25 kilómetros por esa pista, pues la noche se les echaba encima, proceden a vivaquear y bueno, temen una emboscada, porque claro, en cualquier momento les pueden hacer una emboscada y a las 7 de la mañana del día siguiente ya empiezan y reemprenden la marcha. Sobre las 9 más o menos encuentran un obstáculo con unas piedras en el camino y entonces tienen que parar los camiones para despejar y sobre las 10, lo que era el coche de mando, sufría una avería y bueno, cuando lo están arreglando resulta que aparece un indígena y les avisa de que les van a hacer una emboscada en su camino a Telata. Esto yo lo he podido corroborar porque hay muchas versiones, de todo esto hay muchas versiones. De alguna forma, yo lo corroboré con las grabaciones del teniente Pradillo. Teniente Pradillo, yo tuve la suerte que a través de un compañero mío, que también hicimos un programa, que lo recomiendo, porque para mí es uno de los programas clarificadores de lo que sufrieron los oficiales y los soldados en la guerra de Ifni, está en el canal, que se llama Las grabaciones del teniente Pradillo. Y Sí, él lo he escuchado. cuenta cómo fue todo. Y yo no pude poner en el programa todas las grabaciones, ¿no? Pero hay un trozo
que habla precisamente de esto y dice que este informante provenía del puesto de Telata que había mandado el teniente para avisarles de que iban a ser emboscados. Ante la duda de si era una nueva emboscada, si era una nueva trampa y tal, el teniente Ortiz de Zárate pues decide que su misión es su misión y que tiene que ir la misión es lo primero, tiene que ir a Telata como sea, y entonces reinician la marcha, ¿vale? Y entonces, bueno, se van a ver afectados de una emboscada cuando prácticamente ya están llegando a Telata, en el vértice Timgrat. La sección es atacada ya por armas automáticas, fusiles, desde las cotas, porque como decimos, los caminos iban dominados por las alturas, ¿no? Y entonces, bueno, el teniente Ortiz de Zárate pues tiene que desplegar la sección, empiezan a defenderse como pueden y para repeler la agresión, bueno, cae un cabo primero y dos CDPs, dos caballeros legionarios paracaidistas, bueno, consiguen ocupar una de las cotas para poder defenderse, para poderse establecer una pequeña defensiva con lo que estaban y bueno, el ataque continúa. Pasan allí como pueden, se encuentra la sección rodeada, hacen noche y en la madrugada del día 25 la posición que habían conseguido defensiva la vuelven a atacar nuevamente, ya más en fuerza, y entonces ahí la unidad vuelve a rechazar nuevamente a los rebeldes, pero cae en combate, entre otros, el teniente Ortiz de Zárate, junto creo recordar que fueron con otro caballero legionario paracaidista. Bueno, en esa situación la unidad se queda sin oficial y es el sargento Juan Moncada quien asume el mando de la sección y bueno, el enemigo ya había sufrido también, porque consiguen defenderse, el enemigo había sufrido ya tantas bajas que lo único que hará será fijar a esa sección para que no llegue a Telata y los paracaidistas tienen que continuar durante varios días hasta poder recibir el apoyo necesario. Van a estar así rodeados por enemigos una semana hasta que consigan liberarlos. Ese es, por decirlo de alguna forma, el principal hecho inicial de la guerra de Igni, que es la sección del teniente Ortiz de Zárate, ¿no? Claro, y las dificultades del sargento Moncada para poderse mantener porque se quedan sin agua. Claro. Recuerdo además tratar de hacer incursiones durante la noche para bajar a un arroyo, un riachuelo que tenían en las proximidades e intentar coger algunas cantimploras porque, bueno, vuelven otra vez a repetirse las escenas de Cudiatajar, de Igueriben y de tantas otras posiciones que no tenían agua. Bueno, en este caso, lógicamente, la cota se había ocupado de forma temporal, aunque ya se habían hecho fuertes allí, incluso hacen obras de fortificación, me consta, para defenderse y van a tener que estar mucho más días de lo esperado, ¿no? Sí. Incluso hay relatos que cuentan que, como bien dices, en 1921, pues tienen que incluso beber sus orines y tal. O sea, la situación era, fantasmagórica, ¿no? Pero bueno, ahí el valor de los paracaidistas no se dejarán tomar y aguantarán o tienen el objetivo, no vamos a hacer spoiler, tienen el objetivo de mantener la posición el mayor tiempo posible hasta que sean salvados, ¿no? Luego ya, ante esa situación, bueno, empiezan a llegar los refuerzos rápidamente a la capital, a Sidi Ifni. Llega la sexta bandera de la Legión, que estaba en el Ayun. Llega desde un rápido puente aéreo desde Getafe, se traslada a la primera bandera paracaidista y luego ya entre los días 29 y 30 pues se irán llegando ya más unidades, el batallón de infantería de Fuerteventura, batallones expedicionarios del Soria 9, del Pavía 19, del Cádiz 41
bueno, más un grupo de artillería. Bueno, empezaron a llegar refuerzos para poder iniciar las operaciones de rescate, que van a ser la primera fase, por llamarlo de alguna forma, de la guerra de Ifni, que serán las operaciones de rescate. Se consigue confirmar que han caído diferentes puestos, Tiuxat, Tenin, bueno, que han caído diferentes puestos y que estos puestos como Tiuxat, Tenin, Arba el Mesti, Telata y Tiluín se mantienen, con lo cual hay que mandarles refuerzos como sea. Y se inician las operaciones de rescate, por llamarlo de alguna forma. Fijaros que en este caso la situación más comprometida era la situación del puesto de Tiluín. El puesto de Tiluín es el más alejado, estaba a unos 60 kilómetros de la capital, en el sur, justo en lo que sería el límite con la zona marroquí, y en la frontera de Marruecos, justo pasada la frontera, estaba la población o el poblado de Goulimín, que era la sede del cuartel general del Ejército de Liberación. Total, que eso hacía que los ataques sobre Tiluín no tuvieran tregua en ningún momento. O sea, estaban recibiendo ataques ya el teniente Pradillo y su gente continuamente, ¿no? Había allí una sección de policía indígena, que era la que estaba al mando del teniente Pradillo, reforzada con una sección de tiradores de Ifni. En total había unos 60 hombres en Tiluín y consiguen rechazar al enemigo. Vuelvo a decir que os recomiendo, para el que no haya visto, que vea cómo cuenta el teniente Pradillo todos estos ataques, porque es espectacular. O sea, el sentimiento que pone y cómo se vive, ¿no? Bueno, estuvieron 5 largos días cercados y la situación era total y absolutamente insostenible. Bueno, con lo cual era necesario iniciar las operaciones ya más en fuerza. Y la primera operación, después del intento de Telata, que se monta, es la llamada Operación Pañuelo. La Operación Pañuelo se llama así porque iba a ser un salto paracaidista y tenía que desarrollarse en un terreno muy pequeño, porque en Tiluín había un aeródromo, que era donde incluso se habían hecho ya prácticas tanto de aterrizaje y también lanzamientos paracaidistas en esa zona. O sea, no era nuevo para los paracaidistas el lanzarse en Tiluín. Y entonces el objetivo es, se monta una operación para auxiliar el puesto de Tiluín y se realiza un lanzamiento paracaidista con el propósito de reforzar la defensa hasta que puedan llegar los refuerzos, ¿no? Entonces se ordena la misión a la 7ª compañía de la 2ª bandera a las órdenes del capitán Sánchez Duque, ¿vale? Bueno, se movilizan 5 aviones de protección, el Henkel 111, que era avión de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Totalmente. Se llamaban, coloquialmente los llamaban los Pedros, y luego que iban a proteger los aviones de lanzamiento que eran Junkers 52, también el concepto de Junkers 52 que hemos visto en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que eran los que lanzaron los paracaidistas. Bueno, pues sobre las 11 de la mañana, más o menos, los viejos aparatos ya pues despegan con los paracaidistas y después de unos 20 minutos más o menos del viaje, pues se realiza el lanzamiento después de que los Henkel pues pegan varias pasadas ametrallando y demás. Bueno, y las campanas blancas, dicen, cuenta Pradillo, que ya se empiezan a ver cómo desde una altura, bueno, tú que has sido y que eres paracaidista, bueno, pues lo hacen desde una altura muy baja. Sí. Creo recordar que eran unos 200 metros. 200 metros, sí, sí. 200 metros, creo recordar. Una altura que si tienes una emergencia se matarían, claro. Pero claro, sí. Es la única manera de permanecer el menos tiempo posible en el aire y de ser vulnerable. Y entonces el lanzamiento inicialmente, todas las patrullas caen en la zona que habían sido asignadas, cerca de Tiluín, menos precisamente la del capitán, que cae un poco más lejos, pero eso indirectamente, aunque teóricamente fue un fallo de lanzamiento,
al final lo que hizo fue beneficiar la operación, porque el enemigo se descoordinó, se desconcertó y entonces comenzó a huir pensando que iba a ser rodeado por más lanzamientos, ¿no? Y entonces los paracaidistas pudieron entrar en Tiluín y reforzar el puesto. Es muy curioso lo que cuenta el teniente Pradillo, que es que como era el teniente Pradillo, yo no lo he conocido, ¿no? Pero por lo que me cuenta su hijo y por las grabaciones, debía ser un cuadrado perfecto, ¿no? Debía tener una mente estricta y entonces cuando llega el capitán y a hacerse cargo de la posición, él dice que no, que el jefe del puesto es él y que se tiene que hacer cargo él de todo. Y claro, el capitán Pedro le dice que sí, que muy bien, que él es el capitán y que ha venido allí y que a partir de ahí él es el jefe del destacamento. Y lógicamente el teniente Pradillo dice, no, tiene usted toda la razón, mi capitán, pero o sea, que el tío embebido en el combate quería seguir siendo ahí el jefe, ¿no? Claro, porque el salto de los paracaidistas es que también tenemos que ponernos en situación, ¿eh? 60 kilómetros que pueden parecer nada, en realidad pueden ser 2 días de viaje. Y más porque las unidades iban a pie. O sea, Efectivamente. el caso de la sección del teniente Ortiz de Zárate, para que nos hagamos una idea, sí que iban motorizados en esos camiones, pero cada vez que había que pasar por un punto de paso obligado, además de las dificultades, porque imagínense caminos agrietados, donde hay que bajarse el acompañante para guiar al conductor, para evitar caer en un barranco, pues muchas de esas cosas que hemos vivido luego en Afganistán o en otras zonas, ¿no? Muy parecidas, pero con los medios de aquella época todavía mucho peores, con esas cajas de madera, camiones enormes. Y hay que tener en cuenta que aquí iban a pasar por un paso obligado, habría que desplegar, ocupar alturas, pasar, volver a recuperar el personal, con lo cual, claro, hacer 60 kilómetros podían ser días. Y el salto, la idea era reforzar la protección de la posición hasta que pudieran llegar los refuerzos varios días después. Será un Efectivamente. poco aumentar la esta, ¿no? Que Es, salta la séptima compañía sin la sección de Zárate, que era de la eso es. que era también de la séptima compañía, que son unos 70, 75 hombres, ¿no? Más o menos. Es muy importante tener en cuenta que el salto de la Operación Pañuelo es el primer salto de guerra de las entonces agrupaciones paracaidistas de lo que será posteriormente la Brigada Paracaidista y será un hito muy importante en su historia, ¿no? La Operación Pañuelo fue el primer salto. A raíz de esto, y como muy bien explicas, ya se monta la siguiente operación. La siguiente operación es la Operación Netol. Los nombres son muy curiosos porque la Operación Netol a los más jóvenes no les sonará, pero a los que ya tenemos una cierta edad, Netol era un limpiador de la época y entonces un producto limpiador de metales y tal, Netol. Y entonces se llama Netol porque va a ser la limpieza de la zona y va a buscarse el rescate de la sección del teniente Ortiz de Zárate en Telata y luego llegar hasta Tiluín para poder salvar y reforzar ya de una vez al puesto de Tiluín, ¿no? Esa es la operación Netol, ¿no? Además, lo que se pretende también es liberar uno de los puestos que estaba más y un cruce de caminos básico para esa operación, que es Arbalmesti, y entonces va a ser una acción combinada ya se va a desarrollar toda la operación en la zona sur del territorio de IGNI y se formarán, bueno, se van a formar dos agrupaciones. El contar todo el desarrollo va a ser muy largo y a lo mejor nos haría el programa muy largo, pero bueno, se monta una agrupación que va a ir por tierra. El plan previsto era una agrupación por tierra al mando del coronel de tiradores de IGNI, con López Maraver, que estaba la sexta bandera de la Legión, el cuarto tabor de tiradores de IGNI, alguna compañía del regimiento Soria número 9, sección de zapadores, bueno, una agrupación ya en fuerza, pero como muy bien has dicho antes, que va a ir andando, ¿vale? Con lo que eso supone hasta que llegue, ¿vale?
Llegarán, bueno, luego va a haber una agrupación B, que es que teóricamente era la segunda bandera, menos la compañía que había saltado sobre Tiluín y la sección que estaba en Relata, que estaba previsto hacer otro salto sobre Tiluín, pero ese salto no se llegará a hacer porque las condiciones meteorológicas no lo desaconsejaban, ese salto no se hará. Y entonces la agrupación A será la que tenga que llegar hasta Tiluín. Y luego habría una agrupación C, que era la formada por la primera bandera paracaidista, al mando del comandante Solaluce, que era la que debía liberar y evacuar el Mesti y controlar el cruce de caminos de Biugta, para que pudiera volver sin problemas la agrupación A desde Tiluín. O sea, era una operación conjunta de las agrupaciones. Al final, bueno, el día 2 de diciembre, fijaros, hablando de fechas, o sea, el día 2 de diciembre se consigue llegar hasta la sección de Ortiz de Zárate. Nos habíamos quedado a finales de noviembre, ¿vale? 23 de noviembre, o sea, que estuvieron unos cuantos días, ¿vale? Y luego ya se consigue avanzar hasta Telata, ¿vale? Y es muy interesante, bueno, no lo cuento. No lo cuento porque la emoción que supone para los ocupantes de Tiluín ver llegar a la Legión solo puede ser contado por los protagonistas, y en este caso por el teniente Pradillo, y hay que escucharle cómo lo cuenta porque es tremendo, ¿no? Esa es la segunda operación que podemos contar de la guerra de Indy. El día 5 ya se iniciaba el repliegue, para lo cual destruyen con explosivos todo el puesto. Luego se harán unas fotos que, bueno, son del puesto, de ruido y demás, porque efectivamente para que no fuera ocupado y utilizado por los rebeldes se destruye, además de que había quedado arrasado, lógicamente, por los ataques, ¿no? Eso es, Claro, pero porque esto es importante. En la operación Pañuelo, que o sea, se realiza con éxito y se aumenta la protección de la posición de Tiluín, y luego esta operación Metol, que al final era rescatar a las posiciones, pero no para continuar manteniéndolas, sino para no. replegar a todo el mundo sobre Sidi Ifni. Claro. El problema fue también en todas las operaciones de esta primera fase, el problema va a ser ir y, como bien Sobre todo dices, volver. volver. De hecho, en alguna operación que luego hablaremos, se producen hechos heroicos precisamente en el recorrido de vuelta, cuando tienen que sacrificar para proteger el convoy, ¿no? O sea, Igni son hechos heroicos por antonomasia, ¿no? Después ya se hilaría prácticamente, al terminar esta operación, se junta con una operación ya más al norte, que es la segunda operación la operación famosa, que es la operación Gento. La operación Gento se hace ya más al centro norte, ¿vale? Ya se ha conseguido rescatar a los del sur y nos vamos más al norte, y lo que se trata es de llegar a Tiuxa y a Tenin Amellu, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llama Gento? Porque se supone que va a ser muy rápida y porque tiene que ser muy veloz. Ese es el concepto que tenemos. Pero claro, ahora hay que traducirlo al material de la época. O sea, veloz y rápida, pero no tienes vehículos. Así que búscate la vida a ver cómo haces esa rapidez y esa velocidad, ¿no? Y ese fue el mayor problema de la operación Gento, ¿no? Que era Gento también para los ya más jóvenes. Gento fue un extremo muy famoso del Real Madrid, que era rapidísimo por la banda, y por eso en aquella época se le da el nombre de Operación Gento, ¿no? Claro, la operación Gento, que evidentemente no obedecía, a pesar de que se hacía por la rapidez con la que se tenía que hacer, pero sobre la seguridad, que esto es importante, porque cuando se te da la orden de Claro. priorizar la rapidez sobre la seguridad, es que tienes que descuidar tu seguridad para Claro. acometer la misión lo más rápido posible. Y
Es importante, yo creo, también recordar que no había el apoyo con el material norteamericano, luego eran las ametralladoras Alfa, de fabricación española, la famosa ametralladora también, la Breno, que una copia de la Ujú, Breno que venía en los años 20, que estaba actualizada y hecha en España también, que creo que la llamaban el Pepito, quiero recordar que era ujú. una ametralladora con un cargador que se colocaba en la parte superior. En la y no, para que nos hagamos una idea, no había ni transmisiones, porque las transmisiones eran norteamericanas. Entonces, las comunicaciones entre los jefes de sección y los jefes de compañía, entre los jefes de sección y los jefes de pelotón, eran con una especie de persianas Ujú. que reflejaban el sol y por lo tanto pues demandaban en código Morse la mensajería. En ese nivel estábamos, o sea que armamento, la brigada paracaidista, perdón, los paracaidistas sí que tenían el CEDME, CMA y el CMB. La Legión tenía el CEDME también y el famoso naranjero, el subfusil Z-45, que es también de la guerra civil. Y luego los tiradores de INNI, todas las fotografías que vemos es con el Mauser Coruña, con el Mauser El, de... el- el arma más evolucionada, por llamarlo de alguna forma, era el fusil ametrallador, ¿vale? El FAO. Había unas El secciones, FAO, es el había Pepito, el algún FAO. Sí, pelotón por alguna de las secciones. Con lo cual era muy comprometida la situación del armamento porque, como muy bien dices, era muy antiguo y estaba mal dotado, ¿no? En esta operación, en la operación Gento, que el grueso lo va a mandar el teniente coronel Crespo del Castillo, que estaba formada por la segunda bandera paracaidista, menos la compañía que había saltado en Tiluín. Y acordaros que habíamos dicho que la segunda bandera iba a haber hecho un salto sobre Tiluín que al final no hizo. Bueno, pues esa segunda bandera es la que va a hacer el grueso, va a formar el grueso de esta operación Gento, ¿no? Bueno, en principio, luego la sexta bandera de la Legión y la primera bandera paracaidista estaban regresando, habían regresado de la operación Netol. Pero, ¿qué pasó? Que el grueso de la columna de la operación Gento es atacada y detenida a pocos kilómetros de partir de Sidi Ifni, ¿vale? Y entonces todo lo que se tenía previsto se tiene que modificar de alguna forma. Se ve detenida en un sitio que se llama Alatu da Usugun, que es un poquito más al oeste de Sidi Ifni, ¿vale? Y entonces, ante la grave situación, el teniente coronel Crespo lo que hace es ordenar un repliegue a determinadas posiciones para poder defenderse y recomponer la situación, ¿no? Bueno, la situación se recompondrá, se hará un cambio de planes, pero para también poder rescatar tanto el puesto de Arba como el de Tenín. Al final, de una forma y otra, sin entrar en todo el desarrollo de la operación. Para el que quiera conocer el desarrollo de la operación, también le invito. Hay un programa en el canal que es el desarrollo de todas las operaciones en IFNI, que ahí se trata cómo fueron, qué unidades exactamente, y es más entretenido, pues si no nos vamos a alargar muchísimo más de lo que nos estamos alargando, ¿no? Pero bueno, para mí es un placer. Me enrollo y ya está. Bueno, total, que al final se consigue llegar a estos puestos, pero como hemos dicho, bueno, aquí hay un punto importante que yo creo que también como buen ingeniero que eres y como buen zapador hay que tocar, que es el ataque a la sección del alférez Rojas Navarrete, ¿vale? Ahí en la progresión inicial hacia esta operación, la sección, se necesitan que los zapadores, que un equipo de zapadores vaya despejando una de las rutas, ¿no? Entonces se monta un destacamento de zapadores que va a ser reforzado con una sección del Soria 9 al mando del alférez de milicias Rojas Navarrete. Rojas Navarrete coge su sección, se pone al mando del teniente de ingenieros y se ven en un momento determinado
llegan a un momento determinado, que llegan donde estaba desplegada una compañía de la Legión, y el capitán de la Legión le dice: no sigáis, que el enemigo está allá, que se le va a ver, que os van a atacar y tal. Bueno, ante esa situación el teniente para el destacamento, pero necesita dar la vuelta a los camiones y entonces se adelanta un poco a un sitio donde donde puedan dar la vuelta los camiones. En ese momento son atacados por el enemigo, toda la sección, tanto el teniente como el alférez, que se había quedado un poquito más retrasado, y entonces se produce ahí un enfrentamiento durísimo en el cual muere el alférez. Hay 40 bajas, ¿vale? Y el alférez de milicias, pistola en mano, lucha contra el enemigo, enalteciendo a sus soldados, y eso será un ejemplo de valor. Es el primer caído de milicias en combate. Será muy famoso el alférez Rojas Navarrete, ¿no? Esa es una de las acciones en esta operación. Luego, yo no me limito, no quiero olvidar en el movimiento de regreso, cuando están regresando ya a una de las, para mí, uno de los hechos heroicos más trágicos, por llamarlo de alguna forma, en esta operación, que será la protagonizada por la 8ª compañía de la segunda bandera, que estaba dando protección al grueso de la columna en retaguardia. Vale, llega un momento que cuando ya van, hay que pensar que en estos puestos había también, además de los ocupantes, había mujeres, había niños, o sea que iban reforzando, estaban las familias, iban reforzando, dando seguridad a la retaguardia. Bueno, pues en ese momento vuelven a ser atacados, de tal forma que el capitán de esta 8ª compañía pues tiene que tomar las secciones son fijadas en un terreno en el que les están batiendo por el fuego en todo momento, la situación es total y absolutamente comprometida, pero claro, tiene que seguir dando para que la retaguardia pueda seguir y no el grueso no se vea comprometido por el ataque, pues tiene que dejar allí a 2 secciones, haciendo el máximo posible de retardo a los enemigos, ¿no? La situación llegó a ser crítica y el capitán de la compañía pues tiene que tomar, que era Román Páez, tiene que tomar la decisión, yo creo que más difícil de su vida, que es elegir entre no abandonar al grueso para protegerlo o abandonar en un momento determinado, digo entre comillas abandonar, sino que su sección sigan defendiendo a la retaguardia para proteger ese repliegue de la columna, ¿no? Y entonces por eso el día 8 de diciembre de 1957, el día de la Inmaculada, patrona de la infantería, pues los componentes de esa 8ª compañía pues cumplieron su misión entregando su vida el día de su patrona, ¿no? Fueron 5 caballeros legionarios paracaidistas, 4 heridos y 6 desaparecidos, ¿no? Gracias al sacrificio de esta sección, de la 8ª compañía, pues la columna pudo llegar a Sidi Ifni. Para mí es otro de los hechos heroicos que se habla mucho de Lata, de la Ortiz de Zárate, se habla de Rojas Navarrete, pero estos legionarios paracaidistas de la 8ª compañía, hay a veces que para el grueso, para la mayoría, nos olvidamos de ellos, ¿no? Y yo creo que merecen un recordatorio, ¿no? Aquí podemos dar más o menos por finalizada la operación Gento, ¿no? Sí. Y a partir de aquí entramos en una nueva fase. Hemos visto 3 operaciones de la fase inicial, la operación Pañuelo, la operación Mentol y la operación Gento, que tenían como objetivo recuperar al personal de las posiciones, agruparse sobre Sidi Ifni, y ahora hay que plantearse la recuperación del Claro, territorio, que para ello, lógicamente, hace falta traer refuerzos de la península, de sí. las Islas Canarias, etcétera, etcétera. O sea, y ya nos estamos yendo prácticamente a las Navidades de Sí. 1957. Sí, estamos situados. Hay un punto que es el 9 de diciembre, en el cual
ya ha terminado la operación Gento y el 9 de diciembre el general Zamayoa empieza a recibir mensajes de que, bueno, que se van a producir ataques posiblemente desde la zona norte, un ataque desde la zona norte desde Marruecos o incluso desde la zona sur, ¿vale? Entonces, bueno, ante esa situación lo primero que hay que hacer es tomar todas las posiciones que rodeaban Sidi Ifni, la capital, porque había que hacer una cabeza de playa, por llamarlo de alguna forma, para que la gente lo entienda. Bueno, realmente es una cabeza de playa donde puedan llegar más refuerzos, todos los refuerzos, porque entonces, si no tomamos las alturas que rodeaban Sidi Ifni, pues el enemigo nos tenía a tiro. Y entonces se organizan una serie de operaciones para conseguir ocupar la zona a base, bueno, de centros defensivos, ¿no? De centros pues, de tipo compañía, tipo pelotón, bueno, lo que entendemos todos por centros de resistencia. Aquí hay que decir que se produce un hecho importante también, porque ante esas posibilidades de ataque desde el norte, lo que se produce es una demostración de fuerza de la Armada sobre Agadir, ¿vale? Entonces, el crucero Canarias, acompañado de algunos cruceros, ¿vale? Lo que hace es pasearse por delante de Agadir por si había alguna tentación de iniciar un ataque desde el norte, bajando en dirección sur desde Marruecos, pues evitar de alguna forma poner el miedo a las tropas marroquíes, ¿no? Y entonces se produce esa demostración en fuerza que, según los informes, pues parece que tuvo éxito y entonces, bueno, pues se evita de alguna forma ese posible ataque que hubiera podido haber. Para evitar equívocos. Sí, efectivamente, para evitar equívocos, ¿no? Bueno, Hay un punto importante aquí que han mencionado que es para el abastecimiento, lógicamente, de Sidi Ifni, que era por mar. Claro, en Sidi Ifni no había puerto, luego no había puerto. los barcos tenían que fondear a más o menos una milla y ahí una especie de rada, como la que había en Melilla antes del puerto de 1909, y tenían que ir los de la unidad o compañía de mar que había también en Sidi Ifni para, con unas embarcaciones mucho más pequeñas, acercarse al barco. O sea, la descarga era tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda. O sea, Claro. las imágenes de la descarga de material con barcas a remo, pues es para verlas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ya como digo, lo digo por también hablar un poco de la Armada, ¿no? Pues bueno, habría que hablar también del Ejército del Aire y de la Armada, que muchas veces nos centramos solo en el Ejército de Tierra, que también tuvieron su participación fundamental en la guerra de Ifni. Hay que decir, por ejemplo, que el Ejército de Aire inventó una bomba que, como había escasez de municiones, un ingeniero del Ejército del Aire se inventó una bomba con barriles de gasolina. Y entonces a un barril de gasolina le añadían granadas. ¿Sí? Y entonces tiraban de la cinta de la granada y dejaban caer el barril y bombardeaban con el peligro que eso suponía, ¿no? Para los Pero, propios, para el propio avión, sí, sí, efectivamente. pero fue real, ¿no? Y luego la participación, pues eso, de Crucero Canarias y los destructores, Crucero Méndez Núñez, creo que recordar que era, y bueno, una serie de destructores, Gravina, el Escaño, bueno, no me acuerdo de todos. Bueno, y luego el traslado de tropas también fue fundamentales, ¿no? Claro, porque Bueno, la artillería que había allí eran las piezas Schneider, ¿no? De sí, sí, montaña nada, de era 105. mínimo. Se inició el traslado del grupo expedicionario del Regimiento de Valencia con 105-26, que eso ya era tremendo, pero tardó mucho en llegar, ¿vale? Entonces no llegó a las primeras operaciones. Y entonces prácticamente artillería había un grupo de montaña, o sea, con una piececilla muy limitada, ¿vale? Además, quiero recordar que era de las de la campaña de África, o sea, de Sí, 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 1919 o así, sí, ¿no? sí, sí, era de las más antiguas, ¿no? Bueno,
se monta ese despliegue, como digo, de Sidi Ifni, y ahí había una posición fundamental que había que tomar, que era el monte Buyarifen, que estaba justo al norte de la capital, de Sidi Ifni, que era el paso por la costa hasta la capital, ¿no? Y entonces eso se monta una operación también a base de los tiradores de Ifni, que también les costó el tomarlo y tal, pero lo toman. Es una altura muy preeminente en esa zona, y esa monte Buyarifen será muy famoso porque se mantendrá esa posición hasta 1969, cuando ya se entregue el Ifni por completo. Y por esa operación, y por esas montañas pasarán muchísimos soldados de reemplazo destinados a Ifni, ¿no? Es un hito, nunca mejor dicho, que para mucha gente lo tiene en la cabeza, el monte Buyarifen, además de todas las que rodean Sidi Ifni, ¿no? Como digo, eran centros de resistencia, bueno, eran organizaciones defensivas como las que conocemos, como las que se han podido montar en Afganistán o en los despliegues Sí, puestos de de una forma de observación, diferente entidad o de diferente, lógicamente, puestos como el avanzados. material moderno. Lógicamente, estamos hablando de una posición en Afganistán, está montada, fortificada, que te voy a contar a ti, ¿no? Pero lógicamente, tenía sus alambradas, sus posiciones defensivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, cuando ya se ocupan esas posiciones y ya se evita que el alcance de las armas del enemigo puedan llegar a Sidi Ifni, pues se van a empezar a tomar otra serie de acciones que ya sería una diferente... Me está viniendo ahora el calibre, era 105-11, me venía el 105-26, es la nueva, 105-11, 511 ¿vale? la antigua. Es una artillería de 105-11, ¿vale? Bueno, y ya ya hemos desplegado, hemos protegido de alguna forma el perímetro de Sidi Ifni, y entonces empieza otra fase que tendrá ya por objetivo el desplegar, el ir ampliando esa zona defensiva, ¿vale? Hay un punto importante también que se produce a principios de 1958, que yo creo que ya, como hemos hablado de política y de geopolítica, yo creo que hay que tocarlo, y hacemos así un inciso de operaciones militares, que es que ante esa presión y para demostrar que el gobierno español está decidido a toda costa para mantener Ifni, y pues se toma una decisión política reorganizando el África Occidental Española y se convierten en provincias Ifni y el Sáhara, que serán dos provincias más a todos los efectos ya no serán el África Occidental Española, sino que será la provincia de Ifni y la provincia de Sáhara, que a los más viejos pues habremos visto incluso las matrículas correspondientes de esas provincias, ¿no? En los militares que venían de aquella zona y tal, decían, anda, tú has estado en Ifni y tal, y había, bueno, eso son curiosidades, ¿no? Se dará a cada uno de ellos, a cada provincia, por un lado será el general Gómez de Zamayoa, se quedará mandando Ifni, y el general Héctor Vázquez pasará al Sáhara. Será un hecho importante porque el general Vázquez luego montará una operación en Sáhara, que también sería para hablar, que es la operación Tey de Cubillón, de limpieza de la Saguía Nanra, y será también un personaje muy importante en lo que es el Sáhara. Pero bueno, seguimos en Ifni, que es lo que estamos en ello. En esa época también, y es un cambio de tendencia, se produce, aunque he dicho que no iba a hablar del Sáhara, pero sí que hay que hacer un inciso importantísimo, que es que el 13 de enero del 58 se produce en el Sáhara la emboscada de Etxera, ¿vale? De Etxera también tenéis un programa entero dedicado a Etxera, que es uno de los emboscadas que sufre la Legión, donde morirán 3 oficiales, 4 suboficiales y 35 legionarios. También un hito importante en la historia de la Legión. Bueno, la presión
ante la tragedia de Chera y la tensión de Marruecos, etcétera, etcétera, pues hace que se empiecen ya a hacer otra serie de operaciones y entramos a otra fase, ya vamos un poquito más rápido. La siguiente operación será la operación Diana, que será aumentar mucho más el despliegue defensivo, el perímetro defensivo de la capital, de Sidi Ifni. Entonces se tomarán ahí una serie de cotas más adelantadas para asegurar que el enemigo no pueda atacar Sidi Ifni. También, vuelvo a decir, que quiera más detalles de toda la operación Diana, lo tiene también en el canal. La operación Diana también entran la Legión, entran las banderas paracaidistas, cada uno tiene su misión, se consiguen ocupar unos nuevos centros de resistencia que dan más seguridad a Sidi Ifni, con lo cual la operación Diana es un éxito, ¿vale? Y luego se montará ya la operación Sirocco, que será la siguiente operación, ¿vale? Que será, como había ido muy bien la operación Diana, pues Zamayoa se viene arriba y dice, bueno, pues voy a montar ahora una serie para limpiar y mantener, para que el enemigo no se vaya hacia el sur y mantenerlo ocupado y no pueda mandar fuerzas al Sáhara, que también se veía comprometido, etcétera. Monta una serie de reconocimientos en fuerza, ¿vale? Unas salidas con las diferentes unidades y una de ellas será la operación Sirocco, que irá dirigida hacia el sur. Lo llamaban recorridos de pacificación. Bueno, recorrido de pacificación no tenía nada porque había disparos, había combates y en todas había bajas, ¿no? Pero bueno, la operación Sirocco es un recorrido hacia el sur cuyo objetivo era el reconocimiento en fuerza sobre el puesto de Arba el Mesti, ¿vale? Que estaba en el centro de Ifni, ¿vale? Entonces, partiendo de la capital, de Sidi Ifni, ya hemos tratado el sur, hemos tratado el norte y ahora tratamos un poco el centro de territorio. Como muy bien has dicho antes en un comentario, tenemos que tener en cuenta que el objetivo fundamental es montar la defensa de Sidi Ifni, pero el resto se abandona totalmente. O sea, se abandonan los puestos. Aquí no se trata de reconquistar. Zamayoa en un momento determinado se viene arriba y piensa que va a poder reconquistar, ¿no? Dice, pero las autoridades políticas le ponen rápidamente en su sitio y le dicen que aquí de reconquistar no va. Aquí lo que va es de mantener un pequeño una pequeña zona alrededor de la capital y punto pelota. Lo demás lo vamos a dar a Marruecos. Y de hecho se entrega. O sea, se entrega porque sí, se hacen los reconocimientos, se va, se combate, pero siempre se vuelve a la capital, a Sidi Ifni, ¿no? Con lo cual perdemos todo el territorio, ¿no? Esas son dos operaciones. Y así ya vamos terminando, la última operación de la guerra de Ifni, como tal, será la operación Pegaso. La operación Pegaso ya hemos cubierto, hemos ido viendo que se ha trabajado todo el territorio, ¿no? Bueno, pues quedaba trabajar justo el norte, que es en la frontera, un poblado que se llama Tabelkut, que está en la costa, justo al norte, y entonces ahí se monta inicialmente la operación Pegaso para hacer un reconocimiento en fuerza, llegar hasta el norte y luego bajar desde Tabelkut, limpiando de enemigos toda esa zona. Eso va a ser muy complicado porque la zona pegada a la costa sí que tiene buena progresión, pero luego hay una zona de alturas que hay que ir pasito a pasito, combatiendo. Ahí combatirá también la brigada paracaidista, las banderas paracaidistas, combatirá la legión y tendrán unos enfrentamientos muy duros, mientras que por el norte, por la costa irán tiradores de Ifni y se va a producir otro salto paracaidista, ¿vale? En este caso, por la primera bandera paracaidista, ¿vale? Sí, la primera bandera paracaidista que saltará sobre Erkunt, que es un poblado que estaba antes de Tabelkut. ¿Qué pasa? Que cuando se está desarrollando la operación, entran las prisas, no se llega hasta Tabelkut y solo se llega precisamente hasta Erkunt. Salta la compañía y rápidamente lo que se hace es, se recibe la orden
porque se hacía de noche, etcétera, y se da la orden de replegarse. La primera, bueno, hay ahí que es quién salta, quién no salta, es curioso porque un poco ahí se ve también, había un teniente que quería saltar y tal, pero ahí el mando de los capitanes de la, de la brigada paracaidista, pues que eran gente muy curtida, ¿no? Pues ahí estaba el capitán Pedrosa que dice, ¡hey! La primera compañía es la que va a saltar y salto yo, que soy aquí el que tiene que saltar, ¿no? Y entonces pone ahí en su sitio al que quería saltar delante de un momento, ¿no? Y es el capitán Pedrosa, sí, capitán Pedrosa, el que salta sobre el Kunt. De ahí el grito de guerra de la primera compañía, de la primera bandera, que precisamente es el grito de Erkunt. Y ellos cuando rompen filas y tal, si no me equivoco, a lo mejor estoy hablando de memoria y a lo mejor me equivoco de algún paracaidista me va a cortar la cabeza. Pero vamos, quiero recordar que era la primera compañía. Pedrosa Sobral, que fue alférez provisional en la Guerra Civil. Sí. Y sin ir a la academia llegó a general y mandó la brigada paracaidista, además. Sí. Pedrosa Sobral. Bueno, total, que al final regresan, también la Operación Pegaso tuvo sus bajas, o sea, aquí hubo bajas en todos sitios, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se produce, ya se consolida el perímetro defensivo de lo que es la capital, y ese 24 de febrero, creo recordar que de 1958, tenía lugar el último combate en Ifni. O sea, habían sido aproximadamente 3 meses de guerra de Ifni, ¿no? Bueno, según el recuento de bajas del general Casas de la Vega, en el libro que escribió sobre la última guerra de África, que habla de Ifni y del Sáhara, en Ifni él lo calcula en unos 130 muertos, 334 heridos, o sea que hubo muchas bajas solo en Ifni, ¿no? En los 3 meses de combate. Bueno, ya hemos hablado que el hito importante o el factor importante del combate de todas estas tropas fue que no tuvieron el material americano, con lo cual combatieron como pudieron, combatieron como héroes, como dejándose la piel en ello. Y a mí me gusta siempre recalcar que tanto la Legión como la brigada, los legionarios, los caballeros legionarios paracaidistas de las banderas paracaidistas eran voluntarios, ¿vale? Y entonces se dejaron la piel allí, pero también se la dejaron los soldados de reemplazo del resto de las unidades, que dejaron allí un sacrificio tremendo. Y muchas veces nos centramos en los hechos heroicos de eso, porque hemos sabido mantener las tradiciones y los héroes de las grandes unidades como la Legión y la Brigada Paracaidista, pero los héroes anónimos de las unidades de reemplazo nos olvidamos de ellos y necesitan un reconocimiento que yo creo que se lo debemos, porque como siempre digo, IFNI, siempre tenemos el concepto que son batallitas de abuelos, ¿no? Pero claro, los abuelos que ahora mismo, la gente que estuvo allí, muchos de ellos tienen 80 y tantos años, pues lo pasaron realmente mal, ¿no? Entonces merecen, yo creo, nuestro reconocimiento. Sí, porque de Sidi Ifni realmente la mayoría de la población siquiera conoce que hubo un conflicto bélico en esa zona y lo único que le puede sonar son las imágenes de Carmen Sevilla bailando con los paracaidistas o de Miguel Gila, que estuvo allí también Sí. para animar a las tropas, los dos, tanto Carmen Sevilla como Gila, y esas imágenes del nodo de los dos rodeados de paracaidistas y de legionarios. Claro. Creo que fueron las Navidades, ¿no? Durante la Sí, Nochevieja. sí. Claro, quedó el chascarrillo del hecho. El gobierno de Franco pues no dio la publicidad a todo esto porque, claro, tampoco era, según su punto de vista, conveniente, y entonces muchas familias, yo conozco casos que no sabían ni que lo que había pasado allí, ¿no? Y entonces a mí me escriben muchos mensajes diciendo gracias por dar visibilidad a mi abuelo o por dar visibilidad a mi padre que estuvo allí, que sufrió tanto, y la verdad es que para mí es un placer
poder colaborar con ese trabajo de visibilidad de la guerra de Ifni y, por supuesto, del Sáhara, ¿no? Bueno, eso sería para hablar de otro día de ello, ¿no? Todo esto, ¿cómo acaba? Acaba con la cesión a Marruecos de Cabo Yubi, de la zona de Cabo Yubi, y luego, en ese año 58 también, y de todo el terreno que se había perdido. O sea, eso ya realmente Ifni se queda solo con un pequeño perímetro de unos 9 kilómetros alrededor, más o menos, y toda la zona inicial española se pierde, pasa a Marruecos. Y llegaría hasta 1969, ¿vale? Por donde pasarían, se calcula que unos 20.000 soldados de reemplazo pasaron desde lo que fue la guerra de Ifni hasta la cesión ya total de Ifni a Marruecos en 1969, pasaron por Ifni, ¿no? En los diferentes regimientos expedicionarios, para cubrir como decía, por ejemplo, la del Monte Bullarifén, las diferentes posiciones, etcétera, etcétera. Ahí lo pasaron también realmente mal, porque, bueno, fue un sacrificio muy grande, ¿no? O sea, los tratados por los que son cosas que me van viniendo a la mente, los tratados por los que se cede Cabo Yubi y esa zona son los tratados el Tratado de Cintra del 58, que es donde perdemos, ¿no? Y luego ya, como digo, el tratado por la independencia total o la entrega a Marruecos de Ifni en el 69. Bueno, yo creo que nos hemos hablado así un poco de todo. Yo no sé si a lo mejor Sí, nos hemos... sí, bueno, yo creo que hemos hecho un relato, son casi 2 horas y desde mi punto de vista ha quedado bastante claro. El que quiera profundizar más sobre toda la campaña, hay varios vídeos en el canal La Mecedora, igual que el combate de Chera, que también lo habíamos tratado aquí en este canal, donde son las 2 últimas cruces laureadas de San Fernando que se dan en el ejército español. Y Ifni, yo recuerdo que siempre se nos decía que era la última guerra romántica, ¿no? Porque era la última guerra donde pues, los medios eran todavía un poco precarios, donde todavía se hacía casi todo a pie. Y aunque las imágenes que tenemos de Sid Ifni ya con los cascos de los paracaidistas casi se parecen a Claro, los americanos en Vietnam. O sea, realmente estamos ya, hay que situarlo en esa época, ¿no? En Corea, entre Corea y Vietnam, porque realmente es ahí donde se produce. Luego es otro, es ya post Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Y esta es la historia de un puñado de españoles en un territorio que hoy día casi nadie conoce, claro. casi nadie sabe por qué relación tiene España con ese pedazo de tierra enfrente de las Islas Canarias, que fue tan español como Claro. para que allí queda la sangre de muchos de nuestros compatriotas, ¿no? Y que, bueno, pues se guarda en la memoria de algunas unidades militares, pero evidentemente el gran público desconoce, como desconocemos tantas facetas de nuestra historia, y sobre todo, además, durante la época del régimen franquista, hay muchos episodios de estas características que no sé por qué se han quedado en el olvido. Sí, Es como si los 40 años de la dictadura pues no hubiera habido no hubiera habido vida, ¿no? sí, O sí. no hubiera pasado nada, o simplemente ahora se tiende a mitificar como que fue un periodo muy nefasto, muy negro, muy oscuro, pero no se detiene uno en detalle alguno, ¿no? Sí. Y bueno, pues ha habido, lógicamente fueron 40 años de historia de España donde sucedieron muchísimas cosas, donde se pasó de la autocracia, de la autarquía, voy a decir autocracia, de la autarquía a España pasar al bloque occidental, se volvió a entrar en Naciones Unidas, el milagro económico de los 60, la agonía del franquismo del principio de los 70 y la transición política, ¿no? Pero todo ese periodo es muy largo, entonces pasan muchas cosas y es Claro. historia, y la historia pues hay que recordarla. Yo creo que hay que agradecer mucho a Ignacio Sarmiento y a su canal de La Mecedora que esté sacando a la luz este tipo de episodios y de detalles mucho menos conocidos que la guerra civil, que la guerra de Marruecos, los 18 años de guerra de Marruecos,
y pues, como hemos dicho, ha tratado muy en profundidad el episodio de Sid Ifni, de la guerra de Sid Ifni, de la guerra olvidada de Sid Ifni. Así que muchísimas gracias por visitarnos. Espero que vuelva por aquí para hablar de algún otro episodio histórico, por supuesto, y, y que, bueno, que podamos intercambiarnos en los dos canales para poder seguir Sí. haciendo divulgación histórica pues tanto de la historia militar como de la historia social, política, etcétera, de nuestro país, ¿no? De la historia contemporánea de nuestro país. Para mí, Muchísimas, Joaquín, gracias. ha sido un verdadero placer, de verdad. Aunque en la guerra de Ifni no hubo declaración de guerra, No, a mí me gusta decir, porque hay un concepto normalmente negativo de la guerra de Ifni, y a mí me gusta siempre terminar diciendo que la guerra de Ifni, lo que fueron las operaciones militares, todas las operaciones militares planificadas se consiguieron los objetivos, con lo cual, con todo lo dura que fue, con todo lo mal que lo pasaron, aquellos que estuvieron allí, la victoria militar, para mí, estuvo de nuestro lado. Luego hubo otra guerra política que ya habría que hablar a nivel geoestratégico en otra situación. se libraba en las mesas, ¿no? Sí, te En vuelvo a las decir mesas de despachos. que para mí, muchísimas gracias por haberme invitado. He disfrutado como un enano. A lo mejor me he enrollado No, demasiado. no, no, A lo no. mejor, no sé, pero yo creo que me meto. Y para mí, vuelvo a decir que muchas gracias, es un placer. Y seguro que vamos a colaborar, porque ya te digo que para mí sigues siendo y serás referente en los canales de YouTube. Gracias. Pues nada, porque ahora ya han visto que los militares también se animan a hacer estas cosas. Bueno, Aquí estaremos mientras que queramos. aquí estaremos, ¿por qué no? ¿No? Es verdad Claro, que, eh, por ejemplo, yo que vivo en Países Bajos y aquí la televisión alemana cubre conflictos bélicos actuales y lo hacen los oficiales que están en activo y vestidos de uniforme van a la televisión y actualizan cada semana la situación, sí, pues, el conflicto de Gaza, la guerra de Ucrania y demás, ¿no? Y, o sea, son sí. parte activa de las noticias y están acostumbrados a salir así en los medios, ¿no? Hay que Con lo perder cual, el miedo, claro, porque tenemos una misión también, y nuestra misión claro. también es dar a conocer muchas cosas que la gente, o tiene olvidadas, o que hemos olvidado, o que se pueden dar un enfoque más actual. Pero, a mí me gusta decir también que siempre hay que mirar al futuro, siempre mirar adelante, pero de reojillo se puede echar una mirada para atrás y aprender de todo lo que vivimos, Claro. por detrás, ¿no? Los errores siempre se cometen porque se desconoce la historia, ¿no? O la mayor parte de los errores graves se repiten porque se desconoce la historia. Así que nada, pues muchas gracias a ustedes también. Eh, Ignacio Sarmiento, espero que vuelva más pronto que tarde y que podamos tener otro apasionante episodio bélico o no bélico, lo que él quiera, porque esta es una casa que está abierta, cuyas puertas están abiertas ya para siempre. Así que nada, les espero a ustedes en el próximo episodio, en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta, que saben que contribuye a la difusión, y nos vemos en el siguiente. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Nada, Joaquín, ya sabes que ha sido un placer.